El caso que les voy a contar de hoy es muy difícil de creer, parece una historia irreal y realmente se van a sorprender. Esta es la historia de una mujer que estaba tan obsesionada con fingir que iba a tener un bebé que hizo todo lo posible para conseguir uno real para continuar con su mentira. Es una historia bastante fuerte y turbia. Ahora sí, te lo cuento. El viernes 9 de octubre del año 2020, en Texas, Estados Unidos, una chica llamada Regan Simmons Hancock, de 21 años, estaba en su casa preparándose para el que sería su último día de trabajo, porque tenía 35 semanas de embarazo y su licencia de maternidad comenzaría el lunes 12. Era su segunda hija y ella y su esposo estaban felices de la llegada de este nuevo bebé. Fíjense, la esperaban con tantas ansias que ya hasta le habían puesto nombre. Ese día, su esposo, Homer Hancock, se había ido a trabajar desde muy temprano y ella estaba un poco apurada porque tenía que llevar a su pequeña hija Kinley Grace de tan solo 3 años a la guardería y de ahí se iría a su trabajo. Sin embargo, en ese momento tocaron su puerta. Extrañamente era su amiga llamada Taylor Parker de 27 años que había insistido en ir a visitarla. Ella fue a abrirle, Taylor entró y ahí comenzó su pesadilla. No se sabe si discutieron o si Taylor fue directo hacia ella. Su amiga le dio 5 violentos martillazos en la cabeza a Regan que le provocó una fractura de cráneo por cada golpe. Sorprendentemente eso no la mató. Luego, Taylor se fue a la cocina para agarrar un cuchillo con la intención de abrirle el abdomen a Regan, pero era muy difícil hacerlo con ese artefacto. Así que salió de la casa, fue a donde estaba su auto y dentro de él tenía un botiquín. De ese botiquín sacó un bisturí, regresó a la casa y con ella le cortó la panza de quien se supone que era su amiga. Regan estaba tirada en el piso, no se podía defender y estaba gritando de dolor y desesperación. A pesar de eso, Taylor no se detuvo. Esta mujer no estaba bien de su cabecita. Sacó el útero de su amiga, lo abrió y arrancó a la bebé. Esto está difícil de creer. Luego la puso unos segundos en el pecho de su mamá y le dijo a la pequeña que le diga adiós. Sí, no estaba bien de su cabecita. Mientras todo esto pasaba, Regan estaba bastante lastimada. No solo por el ataque, sino por las veces que intentó defenderse de esta supuesta amiga. Y como Taylor ya tenía al bebé en sus brazos, por lo que entiendo, su intención era no dejar viva a su amiga. Así que se fue directo a ella y trató de cortarle el cuello y la cabeza. Pero impresionantemente, Regan no se desvivía y esto le terminó molestando a su amiga. Así que le dio más de 100 que 39 de ellas fueron en la cabeza. Después de esto, Regan se fue de este mundo. Dejó el bisturí tan hundido en su cuello que ese solamente fue hallado cuando le hicieron la autopsia. Luego de esto, Taylor terminó yéndose del lugar con la bebé. En la casa dejó la terrible escena, una mamá desangrándose, atacada, y dentro de la casa estaba la pequeña de 3 años, dando vueltas por la casa completamente sola. El esposo de Regan y la mamá de ella trataban de no dejarla sola durante bastante tiempo, y eso porque su embarazo ya estaba avanzado y en cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Así que la llamaban constantemente para ver cómo estaba ella y la niña. Normalmente Regan siempre contestaba. Lo que se les hizo extraño es que esa mañana ninguno de los dos logró contactarla. La habían llamado varias veces y nada. Entonces eso alarmó muchísimo a la mamá de Regan. Y dicen que las mamás tienen un sexto sentido que presienten si algo malo ya pasó. Entonces habló a la guardería en donde iba su nieta. Ya le dijeron que la niña jamás llegó. Ahora sí estaba casi segura que algo andaba mal. Así que de inmediato se fue a la casa de su hija y al llegar notó que su auto estaba en la puerta. Y lo que más le inquietó fue que notó que había sangre en la manija de la puerta. Rápidamente entró a la casa y se encontró con la escena más horrible que puede existir. Su hija estaba tirada boca abajo en el piso de la sala en medio de un enorme charco de sangre. Imagínense presenciar esta escena, debe ser brutal. Así que cuando se calmó esta mujer como pudo, llamó a la policía. Cuando llegaron, un investigador dijo que era la escena más sangrienta que había visto en su vida laboral. Las autoridades se llevaron el cuerpo, pero había una duda que no tardó mucho tiempo en resolverse. ¿Dónde estaba la bebé? Pues bueno, cuando Taylor salió de la casa de Regan, se subió a su auto, puso a la pequeña que estaba ensangrada sobre su falda y metió el cordón umbilical en su ropa interior. Después de hacer esta escena bastante turbia que les estoy contando, llamó al 911 y dijo que necesitaba una ambulancia porque estaba a punto de parir en su auto. Ahora esta mujer estaba fingiendo que era ella la que iba a dar a luz. Luego comenzó a manejar y como iba a exceso de velocidad, fue detenida. Ahí la policía se dio cuenta que traía a un recién nacido. Ella les dijo que acababa de dar a luz y que estaba tratando de llegar al hospital y que por esa razón estaba yendo a exceso de velocidad. Entonces fue llevada al hospital en Oklahoma. Lamentablemente, cuando llegaron al hospital, declararon muerta a la bebé. ¡Qué coraje! Luego los doctores quisieron revisar a Taylor para saber si no había tenido una hemorragia. Era lo más coherente debido a la forma en la que había llegado. Tenía todo su cuerpo e incluso sus uñas manchadas de sangre. Sin embargo, a pesar de que los doctores le estaban
estaban insistiendo, Taylor no quiso ser examinada. Entonces empezaron a sospechar que algo no estaba bien y poco después se enteraron de un caso horrible que ocurrió cerca del hospital. Esa misma mañana, una mujer embarazada había sido le habían extraído a su bebé y se lo habían llevado. Los doctores no tardaron en unir cabos y rápidamente llamaron a la policía. Como todo había sucedido muy cerca, se descubrió que la mujer afectada y la mujer que había llegado al hospital se conocían. Además, los doctores se habían dado cuenta a través de ultrasonidos y análisis que Taylor nunca estuvo embarazada. Esa misma tarde, los policías llegaron a interrogar a Taylor, pero antes ya la habían investigado y descubrieron que ella no solo no estaba embarazada, sino que ni siquiera podía estarlo, porque un tiempo atrás le habían hecho una histerectomía. O sea que esta mujer ya no tenía útero. Por ello, cuando el policía de investigación la interrogó, Taylor se vio obligada a confesar, pero aún así mintió, no dijo todo, y dijo que ella y Regan se pelearon y que fue la misma Regan que le pidió que se llevara a su bebé. Según ella, se lo pidió cuando se dio cuenta que se estaba muriendo y fue algo así como: por favor, salva a mi bebé. Esta fue la versión de Taylor. Obviamente la policía no le creyó, así que Taylor fue arrestada y fue llevada a prisión para iniciar toda una investigación. Y el proceso de su juicio inició en septiembre del 2022, cuando Taylor Parker ya tenía 29 años. Ahora, ¿cómo comenzó todo? Bueno, Regan y Taylor se habían hecho amigas a través de Facebook, pero como vivían muy cerca, comenzaron a verse con más frecuencia. Se llevaban tan bien que Regan, cuando se casó en el año 2019, la había invitado a su boda. Taylor tenía 2 hijos de diferentes papás y tenía un novio llamado Wade Griffin, con quien no estaba teniendo una muy buena relación, pero ella estaba bastante obsesionada con él y quería retenerlo a como diera lugar, sin importar qué tanto tuviera que hacer. Así que ideó el plan perfecto. Según ella, fingiría que tendría un bebé de él. No sé quién la aconsejó, pero hasta yo sé que eso es una mala idea. Ahora la pregunta era de dónde sacaría un bebé si ella no podía tenerlo. Cuando Regan se embarazó, Taylor encontró la respuesta a lo que estaba buscando, así que vio el momento perfecto para fingir que estaba embarazada. Entonces, cuando su amiga Regan publicó en Facebook fotos del ultrasonido diciendo que estaban en espera de una nena, Taylor hizo lo mismo. Luego empezó a fingir que tenía náuseas y conforme los meses iban pasando, se mandó a hacer una ecografía personalizada, donde pidió que pusieran el nombre de una clínica y de un especialista. Después se compró una panza de silicona y para hacerlo más real, publicó que buscaba una sillita para el bebé que venía en camino. Taylor había subido fotos de ella agarrando su panza falsa. Esta mujer, como les dije anteriormente, no estaba nada bien de su cabecita. Llevó a un extremo su mentira, pero el extremo del extremo. Y como todo esto tenía que ser muy creíble, hizo toda una fiesta de revelación donde anunció que ella también tendría una niña. Todo lo tenía macabramente planeado. Un día antes del suceso, había ido a ver a Regan, incluso le llevó un regalo y café, tal vez como despedida, porque después le dijo a su novio que la iban a inducir al parto el 9 de octubre, el mismo día que le quitó la vida a su amiga. Me impresiona lo perfecto que tenía planeado todo esto, o al menos en la mente de Taylor, creyendo que iba a resultar. Ese día Taylor vio videos sobre cómo era el examen físico de un recién nacido y meses antes también se había preparado viendo cómo se hace una cesárea. Ahora, durante la investigación se supo que Regan sufrió demasiado antes de perder la vida. Extrañamente nunca encontraron la ropa que Taylor usó el día del crimen, ni su celular y tampoco uno de los cuchillos que utilizó. Además que algunos de los mensajes que había tenido con Regan habían desaparecido. Supongo que esto fue el momento de revisar el teléfono, pero de Regan. Afortunadamente durante el juicio hubo muchos testigos en contra de Taylor y uno de ellos fue su ex esposo y papá de su hijo menor. Él dijo que cuando conoció a Taylor tenía 19 años y que se habían ido a vivir juntos a los pocos meses de haberse conocido. Ella ya tenía una bebé de 8 meses y luego ambos tuvieron un hijo. El hombre contó que al inicio Taylor parecía ser una mujer hermosa y adorable, la mujer perfecta con la que todo hombre sueña casarse, pero luego todo cambió y empezó con mentiras y manipulaciones. Dijo que si realmente hubiera sabido cómo era, jamás hubiera estado con ella y que todo su matrimonio fue una total mentira. Él también mencionó que sabía que Taylor y su novio estaban teniendo peleas bastante fuertes y eso lo supo porque Taylor le había hablado para preguntarle si podía vivir con él y hasta le había preguntado si sería cargo de su otra hija. Y aunque él solo era el papá del niño, había dicho que se aceptaba, pero luego se enteró que ella estaba diciendo que estaba embarazada y a él se le hizo extraño porque sabía que eso era imposible. Él estaba consciente de que ella no podía tener bebés, o al menos ya no, porque en el año 2014 le habían hecho una ligadura y en el 2015
había viajado a que le quiten unos quistes de sus ovarios. Ahí le encontraron endometriosis, por lo que tuvieron que quitarle el útero, y fue él, de hecho, quien autorizó la operación, así que no tenían ninguna duda, no había manera de que Taylor estuviera embarazada. Entonces le mandó un mensaje al novio de Taylor, intentó decirle todo, pero él no le creyó. Por otro lado, el que era el novio de Taylor dijo que sí había dudado de ella. De hecho, habló a la clínica en donde ella supuestamente se hacía los chequeos, pero no le quisieron dar información porque le dijeron que era confidencial. Este hombre ya no quería estar en esa relación, pero simplemente existía. Sin embargo, si están pensando que este hombre estaba ahí por el bebé, la razón era otra. Él contó que conoció a Taylor en el año 2019 y ella lo envolvió con un montón de mentiras. Primero lo convenció cocinándole todo lo que le gustaba y le hizo ver que ella podía encargarse de sus finanzas. Luego le dijo que tenía mucho dinero y que su mamá tenía aproximadamente unos 6 millones de dólares en tierras, así que ella estaba esperando esa herencia. Entonces Wade se la pasaba adquiriendo cosas y más cosas, esperando que en algún momento llegara aquel dinero y ese dinero pagaría sus deudas. Sin embargo, el tiempo pasaba y el dinero no llegaba. Él se estresaba, pero extrañamente ella le seguía insistiendo en que gaste y luego le daba excusas de que pronto le llegaría el dinero. Incluso se creó perfiles falsos en redes sociales y también correos de sus familiares donde fingía que se comunicaba con ellos para hacerle creer a Wade de que pronto le iban a enviar dinero. Hasta se hizo cheques falsos con grandes cantidades de dinero. Obviamente no tenían fondos. Este hombre le creía y aunque no le mandaban el dinero, él comentó que sabía que él solo era el novio, no el marido. Entonces decía, no me voy a meter en nada familiar. Y es que sus amigos se daban cuenta de lo que estaba pasando y le decían, amigo, date cuenta, esa mujer te está mintiendo. Pero aún así, él le creía todo e incluso con el embarazo, él decía que en las noches la veía salir a vomitar por las náuseas. Y no solo eso, sino que además le había dicho que iban a tener gemelos, pero que había perdido a uno cuando fue a ayudar a su papá al campo. Creo que esta mujer era mitómana. Según ella, un cable le golpeó en el estómago y solamente uno sobrevivió. Eran tantos los inventos que hacía esta mujer que hasta decía que sentía las pataditas del bebé. Y es que él cada vez que ponía sus manos en su panza no sentía ningún tipo de movimiento. ¿Cómo es que nunca se dio cuenta? Creo que todo el tiempo estuvo cegado y le creía todo. Incluso hasta en la fecha señalada que sería el parto, él iba a estar presente, solo que se adelantó. Y cuando se enteró que su hija había nacido, se presentó en el hospital y cuando pidió información en el mostrador, la enfermera no le dirigió la palabra, solamente le señaló la sala. Y fue entonces que vio a 3 policías que caminaban hacia él. Le dijeron que se diera la vuelta, que pusiera sus manos contra la pared y lo esposaron. Wade no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Intentó preguntar, pero no obtuvo respuesta. Fue en la tarde de ese mismo día que se enteró de quién era realmente su novia, Taylor Parker, una mujer asesina, fría, calculadora. No podía creer que la Taylor que había conocido estaba siendo acusada de asesinato y secuestro, y también que no iba a tener una hija. Todo era una mentira. Ahora, durante el juicio, Wade mencionó que todo lo que estaba viviendo había arruinado su reputación, había manchado su apellido y el de su familia, le hizo perder su trabajo y dijo que era lo peor que le había pasado en la vida. También mencionó que no estaba enamorado de Taylor y que la ceguera ante las alertas rojas simplemente era por la supuesta herencia que en algún momento llegaría. En el juicio también hubo otro testimonio. Fue el de la gerente de la clínica de salud de la mujer en Texas. Ella dijo que Taylor había sido paciente en ese lugar cuando tuvo a sus 2 hijos y sabía que luego le habían hecho una histerectomía. Por eso cuando se enteró que ella estaba buscando una cita para cuidados prenatales, le sorprendió bastante que Taylor pudiera estar embarazada. Luego de varias semanas de juicio, el lunes 3 de octubre del año 2022, casi 2 años después del espantoso crimen, Taylor Parker fue declarada culpable y en noviembre del mismo año la sentenciaron a la pena más grande, la pena de muerte. Su abogada de defensa intentó sugerir que le disminuyeran la pena, diciendo que la bebé no estaba viva cuando Taylor la sacó del vientre de su mamá y que para que Taylor estuviera siendo acusada de secuestro, la bebé debió de haber estado viva. Sin embargo, varios profesionales afirmaron que la bebé estaba viva cuando Taylor la hizo nacer por la fuerza, así que le negaron esta petición. Bien hecho. Y ahora solo se espera que llegue el día de su condena, o sea, el día que la van a desvivir. Es lamentable que por una obsesión esta mujer haya llegado a tal grado, haya planeado todo fríamente y le haya arrebatado la vida a 2 personas, arruinó familias enteras, incluyendo la suya, porque tenía 2 hijos a los cuales ahora va a dejar solos. Prácticamente le importó más una relación que sus pequeños, y eso es terrible. Es realmente triste y espeluznante lo que le pasó a esta familia. Confiaron en una persona equivocada, pero después de todo esto han logrado salir adelante. Homer se volvió a casar y ahora tiene nuevamente una familia. Como dato que creo que no se los mencioné anteriormente, él no era el padre biológico de
la pequeña de 3 años, pero aún así se quedó con ella y también tuvo a otra bebé. Ahora, con este caso que les acabo de contar nos deja creo que varios mensajes. Es difícil confiar en cualquiera, sí, pero hay que tener cuidado de a quién metes a tu casa, porque muchas veces no quieren ver las señales o tratan de justificar a las personas pensando en ellas. A todo esto, ¿ustedes qué opinan? Si llegaste a este punto del video, ponme en los comentarios qué opinas de este caso. Amigos, bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión no sé cómo contarles esta historia porque primero ustedes me lo estuvieron pidiendo. Entré a mi TikTok y me hablaron de este caso. Entré a mi cuenta de Instagram también. En Facebook igual. Entonces el equipo se puso a investigar de qué se trataba. Cuando encontramos esta historia nos dimos cuenta que es realmente impresionante por la gravedad y frialdad que la persona actuó en contra de una mujer. Hablemos del caso de María Fernanda. Les cuento. Una joven llamada María Fernanda de tan solo 17 años y que estaba embarazada fue víctima de un crimen impresionantemente atroz. Obviamente, amigos, con esta noticia todo Paraguay está indignado y no solo Paraguay, todo el mundo. Es increíble, sobre todo por la crueldad del caso. El cuerpo de María Fernanda fue encontrado calcinado en un terreno baldío y al parecer el culpable fue un compañero de su escuela con el cual tenía una relación cercana. Me impresiona este tipo de casos, sobre todo por la frialdad con la que fue hecho. Ahora, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Se los cuento. Mi nombre es Daniel Novelo. María Fernanda Benítez era una chica de 17 años. Ella estaba cursando el último año de preparatoria con especialidad en contabilidad y aún vivía con sus papás en la ciudad de Coronel Oviedo, en el estado de Caaguazú, Paraguay. Era una adolescente con un montón de sueños, metas y llena de vida. Pero toda su vida cambió cuando conoció a un chico llamado Bernardo Silva, el cual tiene la misma edad que ella. Y ambos asistían al mismo colegio, aunque por lo que entiendo no compartían mucho tiempo juntos. Él estaba estudiando la especialidad de informática y pues ella estaba en otra especialidad. Tenían como una especie de amistad que luego pasó a una especie de relación. Tenían algo más profundo. El problema es que Bernardo ya tenía novia y con ella tenía una relación estable desde hace bastante tiempo. Pero lo poco que se sabe hasta ahorita es que Bernardo sentía un fuerte interés por María Fernanda. Poco a poco se fueron volviendo más cercanos, la situación se intensificó hasta que llegaron a tener encuentros íntimos. Pero la cosa se complicó porque en algún punto a María Fernanda no le llegaba su periodo. Entonces eso quería decir que a lo mejor María Fernanda estaba embarazada de Bernardo, y para que estén más seguros decidieron hacerse una prueba sanguínea con la intención de que lo descartaran, porque ninguno de los dos quería un bebé en ese momento. El resultado fue positivo y como Bernardo tenía novia, estaba preocupado por la situación porque de esa manera su novia se enteraría que le había sido infiel. Los días pasaron, la preocupación de ambos fue creciendo y lo que se sabe es que Bernardo terminó convenciendo a María Fernanda de que hicieran todo lo posible para que ese bebé no naciera, aunque según dicen que ella no estaba del todo de acuerdo. Al parecer en varias ocasiones intentaron interrumpir ese embarazo con el uso de fármacos, pero debido al avance de la gestación, nada de lo que hacían funcionaba. Así que el martes 27 de mayo del 2025, María Fernanda le dijo a sus papás que iría a la casa de una amiga porque supuestamente iban a terminar una tarea escolar. Esto que le dijo a sus papás solamente era una mentira para verse con Bernardo. Ojalá le hubiera tenido la confianza a sus papás para decirles lo que estaba pasando. Lamentablemente, después de eso, María Fernanda nunca regresó a su casa. Y la familia, al darse cuenta de su ausencia, primero se desesperaron, intentaron llamarla, no obtenían ninguna respuesta. Extrañamente su celular estaba apagado y lo primero que hicieron fue contactar a las amistades de María Fernanda con la intención de que ellos les pudieran decir en dónde se había metido. Pero todo era muy raro, nadie sabía nada y esto ya era bastante preocupante. Entonces lo primero que hicieron los papás es ir a la fiscalía para pedir ayuda en su búsqueda. Imagínense la angustia de los papás al no encontrar a su hija, una desesperación que no le deseó a nadie. Ahora, mientras esto sucedía, el papá de María Fernanda comenzó a investigar por su propia cuenta. Primero habló con las amigas más cercanas de su hija y logró que le contaran todo lo que estaba viviendo María Fernanda. Fue así como se enteró que ella estaba embarazada y que su amigo Bernardo, que era el papá de su bebé, estaba desesperado por interrumpir el embarazo de María Fernanda. A partir de ese momento comenzaron a surgir diferentes versiones y en una de ellas se sospechaba que Bernardo y María Fernanda estaban buscando algún lugar en donde pueda abortar y que probablemente ahí había perdido la vida, que por esa razón en muchos países están pidiendo que se legalice el aborto, porque hay un peligro con los lugares de aborto clandestino. También se dijo que fue a una farmacia a comprar fármacos porque lo querían intentar de nuevo por sus propios medios. Debido a todos estos rumores que cada vez estaban haciendo más grande, la policía lo primero que hizo fue realizar un allanamiento en la farmacia. Esta farmacia es conocida como Padifa. Por lo que entiendo, lo que quería la policía era recolectar evidencias que pudieran confirmar que Bernardo y María Fernanda habían
habían comprado en esa farmacia los fármacos, así que se llevaron el video del circuito cerrado de ese lugar. Sin embargo, escuchen esto, días después la investigación tomó otro rumbo. El domingo 1 de junio, las autoridades hallaron un cuerpo humano calcinado en un terreno baldío. Este lugar se encontraba cerca de la casa de Bernardo. Según dicen que prácticamente estaba enfrente de su casa, pero no hay nada oficial, así que ahí todavía tengo dudas. Y escuchen la frialdad y gravedad del crimen de lo que le hicieron a María Fernanda. Su cuerpo estaba escondido debajo de ramas, basura y extrañamente con ella también se encontraba el cadáver de un perrito, que al parecer se dice que lo pusieron ahí para disfrazar el olor. El cuerpo estaba calcinado en un 70%. Desafortunadamente los forenses pudieron confirmar que tristemente se trataba de María Fernanda y que estaba embarazada de un bebé de aproximadamente 3 meses. Según los análisis forenses, el cuerpo de María Fernanda presentaba una fractura en el brazo, también contusiones severas en la cabeza que la habían dejado inconsciente, y todo indica que la sedaron. Al parecer, luego de dejarla inconsciente, la trasladaron al terreno baldío y ahí le fuego. Y todo indica que los golpes que le dieron no le quitaron la vida. La verdadera causa de que ella se fuera de este mundo fue la intoxicación al inhalar los gases que generó el fuego. Una escena y un acto difícil de creer que un ser humano le pudiera haber hecho eso a otro ser humano e incluso a otro ser vivo como el perrito. Y es un caso que da tristeza porque no solamente es inhumano, es atroz, terrible, escalofriante, ni siquiera sé qué otra palabra podría describir exactamente lo que les estoy contando. Y sí, da mucho coraje. Pero bueno, les sigo contando. Después de que descubrieron esto, la policía detuvo al principal sospechoso, Bernardo, la persona con la cual había estado saliendo y el que se supone que sería el papá de su bebé. En la fiscalía le confiscaron su teléfono celular y fue entonces que encontraron unas conversaciones en WhatsApp. Esta plática la había tenido con una amiga suya, que por lo que entiendo era muy cercana, de confianza, llamada Micaela Chiara. Es una chica de 19 años y estudiante de medicina. Bernardo le pidió consejos a ella de cómo deshacerse de María Fernanda. Y escuchen lo que les estoy diciendo. Se supone que estaba estudiando para ser médico. Algo difícil de creer. Se supone que la gente que estudia medicina es porque quiere salvar gente, porque tiene empatía por ayudar a otros y porque tiene valores, ética, o se supone que así debería de ser. Son las personas que nos salvan la vida todos los días, cada vez que vamos al hospital. Me impresiona cómo alguien como ella iba a ser médico, y desde mi punto de vista, amigos, es una persona sin ética ni conciencia de la vida. Y para que entiendan más a detalle lo que les estoy contando, les voy a platicar más o menos lo que había en la conversación de WhatsApp. Bernardo le cuenta a esta amiga que María Fernanda ya había estado tomando medicamentos, pero no hacían efecto. Entonces él le dice a ella si conoce algún lugar en donde la pudiera llevar para que pudieran interrumpir ese embarazo. Esa fue la primera plática. Luego, aproximadamente un mes después, le volvió a escribir y es donde le dice lo siguiente: y si la entierro en el terreno de al lado, porque ella a toda costa quiere tenerlo. ¡Qué fuerte! Escuchen la frialdad con la que una persona le cuenta a otra lo que va a hacer. Este es un plan ya hecho, o sea, es algo que ya tenía en mente y que seguramente esta persona no está bien de su cabecita. ¿En qué momento se le ocurre hacerle daño a una persona en vez de afrontar la responsabilidad de tener un bebé? Digo, si le quería esconder a su novia que le fue infiel, pues ahora se va a enterar que estaba saliendo con una asesina. Y también la amiga, a la cual estaba pidiendo consejo, por lo visto tampoco está bien de su cabecita. A una persona normal, cuando le dicen algo así, creo que reaccionaría de forma distinta e incluso no le daría opciones. Tal vez a la primera lo tomas como broma, pero después ya cuando ves la forma en la que te está contando las cosas, pues creo que ya sería preocupante. Corríjame si estoy mal, Después de que le confesó a su amiga que prácticamente iba a cometer el crimen, porque ya era un hecho, la amiga, que se supone que está estudiando medicina, le sugirió a Bernardo que si agarraba una jeringa y le inyectaba un poco de en una vena o arteria, María Fernanda perdería la vida después de un tiempo. Con esta idea, a Bernardo no le pareció mal, y en el último mensaje, Bernardo le termina diciendo a su amiga que la llevaría a su casa con la intención de darle un somnífero y que según una vez que estuviera inconsciente, le inyectaría aire en las venas. ¿Así? Tal cual. Ahora, las investigaciones que hicieron las autoridades indican que Bernardo no actuó solo. Por lo que se dice, este muchacho no aparenta tener la fuerza suficiente para trasladar un cuerpo hasta un lote baldío. El detalle es que este caso todavía continúa en investigaciones y no se sabe quién fue la persona que lo ayudó. Aunque en algunos noticieros ya están diciendo que tal vez los papás están involucrados y que tal vez, digo tal vez porque no hay una fuente oficial que lo diga, ellos habrían ayudado a Bernardo a mover el cuerpo. También se dice que esta familia, con la intención de disfrazar el suceso, fueron capaces de acabar con la vida de su mascota. O sea, por lo que entiendo, el perrito que estaba calcinado era de ellos. Ya no sé si preguntarles si lo pueden creer. Hasta ahora que les estoy contando este video, este sujeto ya fue imputado por feminicidio.
O sea que se encuentra todavía en la fase de investigación, pero va a ser declarado una vez que continúe todo el proceso de juicio y ya de ahí pues van a definir cuál es el castigo que va a tener. Pero ojo, hay un tema aquí porque toda la gente está pidiendo que se haga justicia, porque según las leyes, cuando es menor de edad el agresor o el criminal, no le pueden dar los mismos años que a un adulto. O sea, prácticamente no puede ser juzgado igual que un adulto, y es que tiene 17 años. Este proceso va a seguir escalando, se tiene que saber quiénes fueron los cómplices y también esclarecer varios detalles del crimen porque hay demasiados rumores, teorías y muchísimos cabos sueltos. La historia de María Fernanda es un crimen que nos deja prácticamente con la boca abierta, enojados, furiosos, frustrados. Cuando hablamos de un tema de película, sabemos que hay un guión, hay una historia ficticia y es algo que no sucedió. Saber que esto es real, siento que es un choque para todos, porque prácticamente pensamos en las personas que queremos. Todos venimos de una mamá, algunos tienen hermanas, otros no, hijas, sobrinas, primas. ¿Me explico? La preocupación que puede causar que una persona que amas salga a la calle o conozca a un fulano que no esté bien de su cabecita y le cause un daño a la persona que más ames. Creo que eso es desgarrador, horrible, y prácticamente muchos pierden la fe en la humanidad. Y claro, ¿cómo le podríamos explicar a los extraterrestres que personas como Bernardo no son iguales a todos los demás? ¿Me explico? Juzgar, que nos juzguen a todos por una, cuando al final, después de cada video, yo les cuento que sí, es un mundo real en donde no ha cambiado mucho los tiempos en donde teníamos que escapar de los depredadores. Solamente nos civilizamos, crecimos, avanzamos, pero las personas siguen siendo las mismas. Eso quiere decir que en este mundo hay maldad y bondad. Y aunque perdamos la fe en la humanidad, yo lo sé, es difícil, aún hay gente buena. El único consejo que les puedo dar con este video prácticamente es que tengan comunicación con las personas que aman. Creo que eso lo rompe todo. Y en la vida hay que tener comunicación porque si no, pasan este tipo de cosas. Yo sé que a lo mejor no lo ven como prioridad o piensan que cada persona está en su mundo, pero si hubiera comunicación, a lo mejor cosas como esta se hubieran evitado. Habría que ver la causa del por qué Bernardo tiene ese pensamiento tan frío, pero eso ya sería otro tema. A todo esto, ¿ustedes qué opinan? Amigos, hablemos del caso de Keishla Rodríguez, una mujer que fue mandada al otro mundo por un boxeador olímpico solo por estar embarazada. ¿Real? Te lo cuento. Mi nombre es Daniel Novelo. Ok, vayamos al 29 de abril del año 2021 en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. En ese momento, la familia de Keishla Rodríguez la habían reportado como desaparecida, pero ellos sabían que iba a ver al boxeador olímpico. Este hombre se llamaba Félix Verdejo, con el cual había mantenido una relación amorosa y había quedado embarazada de él. Se supone que por eso ella lo vería para enseñarle la prueba de sangre y mostrarle que la cosa era seria. Sin embargo, y para la sorpresa de todos, después de ese día nadie supo de ella. No se presentó al trabajo, no recibía llamadas, algo turbio se veía venir. Entonces la familia lo primero que hizo fue dar aviso a las autoridades porque temían que algo le hubiera pasado, y más porque este hombre, o sea Verdejo, la había estado amenazando anteriormente. De hecho, se dice que la razón por la que la había amenazado era porque había quedado embarazada. Primero porque era un hombre casado y segundo porque la relación que tenían pues era a escondidas. Además que para él tener un hijo fuera del matrimonio no le ayudaría nada en su carrera, según él, porque decía que era una figura pública. Perdón. Fue entonces que las autoridades comenzaron la búsqueda y el 2 de mayo tristemente encontraron el cuerpo de Keishla flotando en la laguna de San José, Puerto Rico. Luego las autoridades se llevaron el cuerpo para determinar qué le había pasado y ahí es donde determinaron que la causa fue ahogamiento, pero presentaba golpes en la mandíbula y en la nariz, y en el cuerpo se hallaron restos de sustancias nocivas para la salud. Ya se imaginarán cuáles. Y ese mismo día se supo que un testigo colaboró con el FBI para conocer el paradero de la chica, y ese testigo era Luis Cádiz Martínez, quien anteriormente le había ofrecido una gran cantidad de dinero con el único objetivo de acabar con el embarazo de esta chica. Returbio. Él contó en su declaración que se pusieron de acuerdo para verse el día 28 de abril para hablar con Keishla. Cuando ella llegó al lugar, se subió al carro de Félix y mientras hablaban, él la golpeó en la cara y luego le inyectó sustancias para que quedara inconsciente. Después de eso, le amarraron las manos y los pies con unos cables y le sujetaron unos bloques de piedra. Luego la subieron al auto de ella y se dirigieron con ambos vehículos a un puente llamado Teodoro Moscoso. Este puente se encuentra en una parte de la laguna de San José. Cuando llegaron al lugar, los dos hombres agarraron a la chica con todo lo que le habían puesto y la tiraron al agua. Y todavía así, Félix activó un arma
de fuego con la intención de herirla, pero no le atinó y mejor se retiraron para poder dejar el coche de Keishla en algún lugar. Después de toda esta declaración que les acabo de contar, las autoridades empezaron a buscar evidencia, algo que pudiera respaldar lo que él estaba diciendo. Así que revisaron las cámaras de seguridad y se dieron cuenta que efectivamente sí, el culpable había sido Félix. En uno de los videos de vigilancia se podía ver un coche muy parecido al que tenía Félix, que se encontraba parqueado en el carril de emergencia del puente. Y no solo eso, también encontraron celulares, fotos y otros videos de seguridad en donde aparecía Félix. Sin embargo, amigos, antes de que la policía lo agarrara, Félix fue y se entregó como si nada. Obviamente se declaró inocente, pero su idea de ir a la policía y portarse como un pobre inocente no le funcionó. Las pruebas eran demasiadas y eran tan contundentes que pues obviamente se dieron cuenta que él era el culpable. Así que fue acusado de secuestro, robo de vehículo, asesinato de su amante y un menor por nacer. Eso sí, se dice que su juicio iniciaría el 27 de febrero del año 2023, o sea, el siguiente año. Pero mientras llegue ese día, Félix permanecerá detenido. Por otro lado, su cómplice Luis Cádiz, quien también se había declarado culpable y ayudó al FBI para encontrar a la chica, también será enjuiciado en el año 2023. ¡Qué lindo! Lo que pasó con Keishla es un caso bastante delicado, es algo que no debería de existir en este planeta Tierra. Es casi difícil de creer que lo que sucede aquí no es una película de terror, sino es una historia real. No puedo creer en qué momento alguien pierde la humanidad y simplemente se deshace de una persona como si no fuera nada. ¿Acaso estas personas no tienen sentimientos, remordimiento, conciencia, cerebro? Yo qué sé. Y ante este caso, el gobernador declaró estado de emergencia por la violencia en contra de las mujeres. Y si fuera como una película, ojalá existiera un superhéroe que la salvara. Pero mientras no exista eso, cuídense y cuidémonos. Mi nombre es Daniel Novelo.